Entonces, como les comentaba, con lo de la tarea, es muy importante que ustedes identifiquen las variables, tanto independientes como dependientes, ¿verdad? Muy importante eso. Y, a ver, alguien ahí pilas, que se recuerde en qué eje es que ponemos la variable independiente. A ver, alguien, algún voluntario. En la eje X. Correcto. La variable independiente iría en el eje X y la variable dependiente iría en el eje Y. Buenísimo, gracias. Yo creo que fue Beatriz. Y, bueno, algo muy importante, y ahí estaba viendo que algunos hacen su- sus gráficas aquí en Excel, ¿sí? Vamos a borrar esta que ya tenía hecha. Pues algo muy, muy importante es que si ustedes lo colocan así como está en el inciso, donde tenemos las ausencias y abajo la temperatura, y hacen lo que les comentaba la última clase. Aquí nos vamos a insertar, hacemos una gráfica y ponemos una gráfica de dispersión, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Si se dan cuenta aquí, nos pone las ausencias en el eje X y la temperatura en el eje Y. Y ahí está, lo estaríamos haciendo bien o mal. A ver, alguien ahí pilas que ya ha hecho su tarea. Está mal. Ok, buenísimo. Gracias, Franklin. ¿Por qué está mal? Porque la variable independiente es la temperatura. Y aquí la tendríamos en el eje y la tenemos que tener en el eje X. Entonces, eso se soluciona bien sencillo. Solo aquí, si no quieren estar ahí cambiando en la gráfica, pueden ponerlo al revés. De primero la temperatura y luego la cantidad de ausencias. Luego vamos a insertar otra vez. Tenemos un diagrama de dispersión y listo. ¿Sí? Ya tenemos la temperatura y en el eje Y tenemos la variable dependiente que serían las ausencias. ¿Sí? Es muy importante tener cuidado con esto, ¿verdad, jóvenes? Otra cosa que les quería pedir es que yo aquí lo estoy haciendo así sencillo, pero sí ya al momento de hacer su entrega, ya pongan aquí, pónganle en el eje, digamos que en las características de la gráfica, ustedes le pueden poner aquí la temperatura o las ausencias, ¿sí? Aquí la temperatura, o sea, ponerlo así bastante bonito, ¿verdad? No solo esto, ¿sí? Así vamos adaptándonos ahí a cuando tengamos que hacer una entrega formal, ¿verdad? No solo me ponen esto. Muchos, algunos sí lo hicieron bastante bien. Hay otros que no sé por qué cambiaron los ejes, ¿verdad? Pero bueno, entonces eso era lo que les quería platicar con respecto a la tarea. Muy importante también, sí, se me había olvidado algo, perdón. Muy importante el tema del análisis, el análisis que hacemos posteriormente, ya cuando estamos viendo, si se dan cuenta aquí, ya en el tipo de análisis que hacemos en los últimos incisos, ¿verdad?
O sea, al final, estas conclusiones son las que nos van a ayudar, ¿sí? En estadística. Entonces, también pónganle bastante ojo a las conclusiones, a estas conclusiones que hacemos ya al final, por favor. ¿Sí? Y por último, hubieron varios, y la verdad es que sí, no sé qué decirles, hubieron varios alumnos que subieron sus archivos a la plataforma. Y, y la verdad es que no entiendo si pasamos unos 5 minutos de la clase anterior, me tomé la iniciativa de explicarles cómo era que quiero que suban sus tareas a la plataforma. Entonces, no entiendo. A ver, alguien ahí que le pueda explicar a varios de sus compañeros, porque fueron varios los que subieron los archivos en lugar de subir lo que habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez no me entendieron o no se escuchó bien. Entonces, a ver, alguien que me ayude ahí a explicarle a sus compañeros qué es lo que tienen que hacer. A ver, Franklin, ahí te miro de deseoso, contame. Las indicaciones que dio fue que solo subiéramos el link o el enlace a la plataforma, que lo trabajáramos por medio de Drive. Exacto, correcto. Muchas gracias, Franklin. Sí, es muy importante. Lo voy a repetir solo por esta vez. Es muy importante que, digamos, que ustedes vienen, aquí miran mi Google Drive, ¿verdad? Entonces, digamos que si yo quiero subir mi tarea, lo primero que hago es subirla a mi Google Drive. Yo ahí les di un par de indicaciones de si podían hacer una carpeta, o sea, recomendaciones, ¿verdad? Más que todo recomendaciones, si podían hacer una carpeta, y ya dentro de la carpeta ponían tareas o para tenerlo ordenado y que no se les fuera a perder. Y ya luego de que ustedes suban a su Drive la tarea, vienen y le dan clic derecho. Aquí le dan en obtener enlace, ¿sí? Inicialmente les va a aparecer así, restringido. Entonces, vienen ustedes y aquí le ponen Universidad Mariano Galvez. Le dan aquí en copiar al enlace. Ya este enlace es el que me suben en su entrega, ¿verdad? ¿Sí? Ya solo le dan listo, listo. Ese enlace es el que me tienen que subir en su entrega, por favor, ¿sí? No quiero estar recibiendo otra tarea así, si no, miren, de verdad que se nos va a saturar el almacenamiento ahí del curso y ya para los exámenes, que sí los vamos a subir los parciales, y el examen final, no vamos a tener espacio. Y después se nos puede complicar eso, ¿verdad? Entonces, por favor, atiendan esta recomendación, por favor. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para empezar la clase ya? Cabal, ya se nos fueron los primeros 10 minutos. No, vamos bien. Entonces, recuérdense, lo importante es identificar qué variable es la independiente y qué variable es la dependiente. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? No hay preguntas. Hoy vamos a ver el tema este de la estimación mediante la recta de regresión. Miren, también otro tema. ¿Se recuerdan que les había comentado la clase pasada de que no íbamos a estar aceptando gente si no ingresan con su dominio de la universidad, ¿verdad? Con su correo de la universidad. Entonces sí, hay varios que no he dejado ingresar. Eh, si tienen algún chat grupal ahí, si me hacen favor de comentarle a sus compañeros, ¿verdad?
de que por instrucciones que nos dieron no vamos a estar dejando ingresar a nadie que no tenga el dominio. Por ejemplo, ahorita ya este señor Josué Monterroso me ha enviado como 3 solicitudes para ingresar a la clase, pero no es su dominio, no es el dominio correcto, ¿verdad? El de mi UMG. Entonces, ahí si alguien lo conoce y le puede escribir, si me hace favor de decirle que se tiene que conectar a la sesión con su eh, dominio o con su correo de mi UMG, ¿verdad? Por favor. Bueno, entonces ahora sí. eh, Estábamos hablando de esto de la estimación mediante la recta de regresión. ¿Qué es esto? Al final nosotros, o bueno, inicialmente, se recuerdan que tenemos, y de hecho en la tarea lo vimos, también lo vimos tenemos un diagrama de dispersión, ¿sí? Igual en el primer ejemplo que les hice la clase pasada, tenemos un diagrama de dispersión. Entonces, a esta ecuación o esta línea de, les coloco acá, esta recta de regresión, le vamos a llamar a esta línea que podemos hacer aquí, miren, aquí, que nos da como una idea o una aproximación eh, más cercana de todos los puntos, ¿sí? Ahorita vamos a verlo más a detalle. ¿Y para qué nos sirve esta recta? Esta recta nos va a servir para cuando tengamos más variables, podamos saber el valor de, de la variable dependiente que queremos encontrar, ¿verdad? Entonces, aquí recordando un par de temas eh, de matemática, tenemos la ecuación para una línea recta. Aquí tenemos con y la variable dependiente, ¿sí? Luego tenemos la variable ordenada y, que se va a identificar con la letra A. Luego tenemos aquí más la letra B, que va a ser la pendiente de la recta. Y luego tenemos la X, que esa sería la variable independiente, ¿sí? Aquí estamos hablando de cuando solo tenemos una variable independiente y una variable dependiente, ¿sí? Muy importante aclarar eso. Entonces, para aquí realmente lo que vamos a ver el día de hoy es cómo encontrar esta recta, ¿sí? Esta recta que les decía yo en un diagrama de dispersión, ¿sí? Ok. A esta recta le llamamos línea de regresión, ¿sí? ¿Y para qué vamos a encontrar esta línea de regresión? Como les comentaba, la vamos a encontrar porque ya luego de tenerla, eh, podemos encontrar los valores de la variable dependiente solo ingresando estos valores de A, B y X, ¿verdad? Que X va a ser la variable independiente. Y vamos a hacer, no se preocupen que vamos a hacer varios ejercicios para que ustedes, bueno, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes entiendan, ¿sí? Otra cuestión, es muy importante entender que al final esta es una ecuación para un sistema con una variable dependiente y una variable independiente, ¿sí? A y B son constantes numéricas, o sea, son números enteros, ¿sí? De una línea recta. Y otra cuestión, ¿se recuerdan que aquí al final, si tenemos una línea hacia arriba, se re- eh, vamos a decir que
esta línea tiene una pendiente positiva y va a ser un número positivo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poder saber de que B va a ser un número positivo. En cambio, si digamos que en lugar de ir hacia arriba, fuera hacia abajo, tendría una pendiente negativa y, y un valor de B negativo, ¿verdad? Son ahí tips que les doy para que ustedes vayan entendiendo esto. Bueno, entonces, por ejemplo, suponiendo aquí rapidito de que tenemos esta ecuación de la línea de regresión y ya sabemos que A es 3 y B es 2, ¿sí? Tiene los valores de 3 y 2. Entonces, como ya tenemos aquí nuestra ecuación, sustituimos. Sustituimos A, le ponemos el valor 3 y B el valor 2. Esto, como se recuerdan, cuando yo les dije B, que era la pendiente, entonces esto podemos ver a simple vista de que va a ser una línea con pendiente positiva hacia arriba, ¿verdad? Así como parecida a la que tenemos acá, ¿verdad? Que va a ir incrementando constantemente, ¿verdad? En su gráfica, ¿verdad? Entonces, y luego, digamos que tenemos que X que es la variable independiente, ¿sí? X es la variable independiente, es igual a 5. Entonces ya teniendo estos tres datos, podemos encontrar la variable dependiente que es Y, ¿sí? Solo sustituyendo, ¿sí? Entonces aquí ponemos el 5 en lugar de la X. Ya nos queda que 2 por 5 es 10. Y el 3 que tenemos acá, 3 más 10, 13. Entonces, el valor de la variable dependiente va a ser 13, ¿sí? Este es un breve ejemplo, así no van a ser los problemas, sino que este es un breve ejemplo para que ustedes vean que podemos, ¿qué es? El uso que le podemos dar a esta ecuación, ¿sí? Ya cuando la encontremos sobre un sistema o sobre un problema que tengamos, ya podemos empezar a encontrar valores de la variable dependiente, solo conociendo o teniendo valores de la variable independiente, ¿sí? Entonces, por eso es que es muy útil esta ecuación de regresión. Bueno, aquí también tenemos otro ejemplo, ¿sí? Donde igual tenemos una recta, ¿sí? Tenemos estos tres puntos. Entonces, visualmente podemos encontrar que A es igual a 3, ¿sí? Esto haciéndolo gráficamente, ¿sí? ¿Recuerdan la A? ¿A qué A me refiero? A esta A, ¿sí? A la variable ordenada Y. Y B va a ser la pendiente, ¿verdad? Entonces, si tenemos otros dos puntos así vistos de manera gráfica, tenemos el primer punto que aquí sería 1,5, ¿verdad? Porque 1 es el valor que tiene en el eje X, que es la variable independiente, y 5 es el valor que tiene en el eje Y, que es la variable dependiente, ¿sí? Este es el primer punto. Y si tenemos un segundo punto, que en este caso sería 2,7, ¿sí? 2 por el valor en el eje X y 7 por el valor en el eje Y. Entonces, si tenemos ya dos puntos, podemos calcular la pendiente de una recta, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Con esta fórmula de B, que nos da la pendiente de una recta.
Entonces, ojo que esto lo podemos calcular solo teniendo 2 puntos, ¿sí? De la recta. Entonces, aquí sustituimos. Tenemos que y2 va a ser 7, y1 va a ser 5. Entonces tendríamos aquí 7 menos 5, ¿verdad? Y en el caso del dividendo sería x2, que es 2, menos x1, que es 1. Para tener algo así, ¿sí? 7 menos 5 y 2 menos 1. 7 menos 5 es 2 y 2 menos 1 es 1. Entonces aquí podemos encontrar que la pendiente de la recta es 2, ¿sí? Entonces ya tenemos el valor de B. Ya tenemos el valor de A, que es justamente donde se intersecta el eje Y, ¿sí? Ese va a ser el valor de A. Entonces, de esta manera ya tenemos el valor de A y el de B, ¿sí? Y ya podemos hacer nuestra ecuación de regresión, ¿verdad? Si se dan cuenta, seguimos, como es una recta, seguimos viendo de que es de esta forma, y igual a más bx, donde a dijimos que era 3, ¿verdad? Que es justo el punto donde intersecta el eje y la pendiente encontramos con otros 2 puntos de la recta, encontramos de que la pendiente es 2. Entonces ya tenemos esta ecuación que eh, esta ecuación lo que hace es describir eh, la recta, ¿verdad? De hecho, aquí ya, como vieron en las diapositivas atrás, podemos sustituir un valor de x y encontrar un valor de y, ya sin necesidad de estar graficándolo, ¿verdad? Sino que solo sustituyéndolo acá en esta recta que encontramos. Preguntas de momento, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Si se va entendiendo. Necesito que me digan cómo vamos, si se va entendiendo. Eh, Muy importante, si no entienden algo, que digan ahí que se lo repita, por favor. Ok, ahí dice Janet que todo bien. Buenísimo. Bueno que me va entendiendo. Ok. Muy importante ahí, si ustedes pueden ir haciendo anotaciones, yo les comparto esta presentación. Sin embargo, es bueno ahí que si tienen algo ahí para anotar o algo importante de lo que yo les estoy diciendo, que lo anoten, ¿verdad? Ok. Se recuerdan que, como les decía anteriormente, si se sustituyen más valores de X en la ecuación, esta ecuación que encontramos, podemos encontrar más valores de Y, que son la variable dependiente, ¿verdad? ¿Sí? Otro punto es que aquí podemos ver de que la recta tiene una pendiente positiva porque va hacia arriba. Conforme se mueve en el eje X, va hacia arriba, ¿verdad? Entonces, y es correcto porque miren, la pendiente es 2, es positiva. Si fuera al contrario, si fuera hacia abajo, tendría aquí un menos y algún número, ¿sí? Bueno, entonces, ahora que hemos visto cómo determinar la ecuación de una línea recta, pensemos cómo calcular una ecuación para una línea dibujada en medio de un conjunto de puntos de un diagrama de dispersión. Recuerdan que el diagrama de dispersión habíamos dicho que era esto, ¿sí? Entonces ahora tenemos que encontrar la manera de encontrar esta recta, ¿sí? Que nos va a hacer como, y una recta que vamos a tener para encontrar valores de la variable dependiente, ¿sí? Y que sea muy acertada, ¿sí? Lo más acertada que podamos.
¿Sí? ¿Se recuerdan que el diagrama de dispersión les había dicho que es este diagrama? Donde ponemos todos los puntos, ¿verdad? Todos los datos que nos dieron. Bueno, entonces, aquí tenemos, en esta figura de aquí abajo, tenemos dos líneas de estimación, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con líneas de estimación? Son estas líneas, miren, esta de acá y esta de acá. Entonces, los puntos en oscuro, ¿sí? Los negros, estos puntos negros, son los puntos reales de los datos que nos dan, ¿sí? Igual acá tenemos esto. Y los puntos en blanco son como que los puntos que nos da la línea de estimación, esta línea de estimación que tenemos acá. Entonces, aquí el libro nos dice que se trazan estas dos líneas, ¿sí? En estos dos diagramas de dispersión. Como yo les decía, se recuerdan que acá, aquí en esta primera de la izquierda, si se dan cuenta, la línea va hacia abajo. Entonces a eso me refiero yo con la pendiente que sea negativa. En cambio, esta sí va hacia arriba. Entonces aquí va a tener una pendiente positiva. Bueno, entonces si se dan cuenta aquí, de este punto, que es el punto real, el dato que nos dieron en el problema, tenemos un error en, en referencia a esta línea de estimación, ¿sí? De 2 unidades, ¿sí? Porque el punto aquí está en 8. Y si se dan cuenta, la línea de estimación nos lo da en 6. Aquí tenemos un error de -4 unidades. ¿Y por qué -4? Porque la línea está encima 4 unidades del valor que deberíamos de tener. Entonces, digamos que aquí tenemos, tiene un valor de 1, ¿sí? 8,1. Y está en el mismo valor del eje X de 8, pero está 4 unidades arriba, está aquí en 5, ¿verdad? Entonces tiene un error de -4. Igual acá tenemos un error de 2, porque si se dan cuenta, aquí está en 4 la línea de estimación, pero el valor verdadero nos da, esta es 6, ¿verdad? Entonces tiene un error de 2 unidades. Así cuénteme, Lisette. Ahí levantó su mano, Lisette, cuénteme. ¿No? Ok, bueno. Ok, entonces, igual, seguimos viendo esta. Aquí tenemos la línea de estimación y aquí tenemos un error de 6 unidades, aquí de -4 y aquí de -2. Es importante que entiendan por qué es el error, ¿verdad? Porque aquí el valor real está en 8 y el valor que nos da la línea, esta línea de estimación, es 2. Entonces tenemos un error de 6 unidades, una diferencia de 6 unidades, ¿verdad? Ok, todos entienden esto del error, sí, sí se entiende, está claro. Ingeniero, yo sí tengo duda. Digamos, ahí en los problemas tendríamos que tener dos datos para poder encontrar ese puntito negro y ese puntito blanco. ¿Es así? Sí, No exacto, me quedó pero muy claro. al final los datos que le da el problema son los que están en negro, ¿sí? Entonces aquí esta línea es la línea de estimación o la ecuación de regresión que estábamos viendo, que digamos que por ejemplo, tenemos esto, ahorita que les estoy explicando de que esta la calculamos, nos dio esta ecuación de regresión y ahorita estamos viendo el error que tiene
esta línea, ¿verdad? Con respecto a los valores reales, que son los que están en puntito negro, ¿sí? En el problema, ahí va a haber más adelante, todavía no se adelante con el problema. Ahorita les estoy explicando esto para que ustedes ya entiendan todo. Y de último vamos a hacer un ejemplo. Ok. Entonces, ¿se recuerdan de esta línea de estimación o que estábamos viendo, ¿verdad? Que es y igual a más bx. Solo que aquí tenemos una y con este simbolito, que es lo que va a significar que esta va a ser la línea de estimación, esta línea de estimación, y que tenemos acá. Entonces, una forma en que podamos medir el error de esta línea de estimación es sumando todas las diferencias o errores, ¿verdad? Individuales entre cada uno de los puntos. Entonces, si quieren, vamos a hacer esto aquí. Estas son las mismas dos gráficas que teníamos en las diapositivas anteriores. Entonces, el, el valor real que nos dan es 8, ¿sí? Acá. Pero la línea de estimación nos da que es 6. Entonces ahí tenemos un error de 8 menos 6 de 2, ¿sí? Eso lo pueden ver aquí. Ahora, tenemos en el siguiente punto, el valor que debería de tener es 1. Y la línea de estimación nos da el valor de 5. ¿Sí? Aquí vemos. Entonces, 1, que es el valor real, menos 5, que nos da el valor de la línea de estimación, nos da menos 4. ¿Sí? Igual hacemos con el otro. El valor real es 6. ¿Sí? Se recuerdan que los puntitos en negro son los valores reales y los puntitos en color blanco, o sea, o sin relleno, son los que nos da la línea de estimación, ¿verdad? Esta que estamos encontrando. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que el valor real es 6 y el valor que nos da la línea de estimación es 4. Entonces 6 menos 4 es 2. Si hacemos una suma de estos errores, vamos a encontrar que el error total es 0. ¿Sí? Y entonces ustedes dirán, a simple vista, esta línea de estimación ahí como que compensa, hace un, ¿qué? Un buen trabajo en temas de estimación, ¿sí? Al tener el error total 0. ¿Sí? Igual esta, de la misma manera. Pero, ¿qué pasa si le hacemos un valor absoluto a esta diferencia, ¿verdad? Entre el valor que tenemos y la línea de estimación. ¿Qué pasa si le hacemos un valor absoluto? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos 8 menos 6, pero con un valor absoluto va a ser 2. 1 menos 5, con un valor absoluto, en lugar de ser menos 4, va a ser 4, ¿verdad? Y aquí solo le estoy poniendo el valor absoluto, ¿verdad? Ese es el único cambio que estoy viendo ahora. Y 6 menos 4 sería 2. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Nos damos cuenta de que los errores son, o sea, al final el error absoluto total es bastante grande, de 8, ¿verdad? No es, no se mira tan bien como el 0 que mirábamos antes, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a seguir viendo. Igual hacemos con la otra gráfica, ¿verdad? Y aquí, si se dan cuenta, nos da un error absoluto todavía mayor, de 12 unidades. Entonces, al final, parece razonable que mientras más lejos esté un punto de la línea de estimación, más grande es el error, ¿verdad? Mayor es el error, ¿sí? A veces preferiríamos tener varios errores absolutos pequeños que uno grande, pero esa no es la mejor práctica, ¿sí? Al final deseamos encontrar una forma
de penalizar errores absolutos grandes para poder evitarlos en esta línea que estamos encontrando, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer esto? Podemos lograrlo si elevamos al cuadrado los errores individuales antes de sumarlos. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos hacer eso, ¿sí? Los cuadrados de cada término logran dos objetivos: magnificar o penalizar los errores más grandes y cancelan el efecto de valores positivos y negativos, ¿sí? Como estamos buscando una línea de estimación que minimiza la suma de los cuadrados de los errores, a esto le llamamos el método de mínimos cuadrados. Entonces ahora vamos a ver el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Para ya, utilizando este método, encontrar ya una ecuación de regresión un poco más exacta, ¿sí? Entonces tenemos aquí el mismo ejemplo de la vez anterior, solo que ahora, si se dan cuenta, la línea pasa sobre estos dos puntos y deja, en lugar de hacer un promedio y pasar aquí en medio, deja este punto con un error mucho más alto, ¿verdad? Igual este. Aquí tenemos esta misma línea, solo que ahora vamos a comparar el error de cuando pasa por estos dos puntos a comparación de cuando hacemos la línea de estimación un poquito más promediada, ¿verdad? Que vamos a tener errores en estos dos puntos, pero el error de este no va a ser tan grande como aquí en la izquierda, ¿sí? No sé si logran verlo así, fácil. Nuestra línea de estimación sigue siendo esta, ¿verdad? Aquí tenemos los mismos valores, solo que vamos a comparar haciendo la línea de estimación sobre estos dos puntos y comparado con haciendo la línea de estimación una unidad arriba, ¿sí? De esta. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver qué sucede, qué es mejor, ¿sí? Si hacerlo así o así de esta manera. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Con el método de mínimos cuadrados. Entonces, aquí tenemos las dos gráficas, eh, la gráfica A y la gráfica B. Tenemos, calculamos de primero, lo primero que hacemos es calculamos el error absoluto total, ¿sí? Entonces, en esta gráfica vamos a ver que el error absoluto total aquí en este primer punto es 0, ¿verdad? Porque tenemos el mismo valor del punto real con la línea de estimación, ¿verdad? Entonces sería 4 menos 4, 0. Luego tenemos eh, este segundo punto donde sí, aquí el valor real es 7 y la línea de estimación nos da 3 como valor, ¿sí? Ahora aquí. Entonces sería 7 menos 3, con valor absoluto sería 4. Y aquí tenemos igual 2 y 2, 2 menos 2, 0. Entonces aquí, haciéndolo de esta manera, tenemos un error absoluto total de 4. Ahora lo hacemos con la línea de estimación de esta forma. Lo hacemos como que en lugar de castigar tanto este error de 4, subimos una unidad a la línea de estimación y aquí tenemos este error este ya no va a ser de 4, sino que va a ser de 3. Pero a estos dos puntos se les agrega un error de menos 1. Entonces, aquí viéndolo igual, sería 4, la línea de estimación nos da que el valor es 5, entonces 4 menos 5 con valor absoluto sería 1. Aquí el valor original o el valor real es 7 y la línea de estimación nos da que es 4, entonces 7 menos 4, 3. Igual, y por último, aquí tenemos que el valor real es 2, la línea de estimación nos da que es 3, entonces 2 menos 3 es 1. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un error absoluto total de 5 unidades.
Sin embargo, aquí nos decía de que en la diapositiva anterior estábamos viendo este método de mínimos cuadrados. Nos decía que es un poco más eficiente, ¿sí? Encontrarlo por el método de mínimos, sin mínimos cuadrados. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos de la siguiente manera. Hacemos la misma resta, ¿sí? Vamos acá, solo que lo elevamos al cuadrado. Entonces aquí 4 menos 4 es 0. 0 al cuadrado es 0. Me cambias ahora acá. 7 menos 3 es 4. Y 4 al cuadrado es 16. Y 2 menos 2 es 0. 0 al cuadrado es 0. Entonces, haciéndolo por esta de mínimos cuadrados, el valor de la línea de estimación, el valor del error, haciéndolo por mínimos cuadrados, es de 16, ¿sí? En esta gráfica, en la gráfica A. Y ahora vamos a ver en la gráfica B. Interesante, porque aquí hacemos 4 menos 5, que sería el valor real, menos el valor de la línea de estimación. Sí, o sea, si se dan cuenta, estamos haciendo lo mismo, solo que en lugar de elevarlo al valor absoluto, lo elevamos al cuadrado. Entonces aquí sería menos 1 al cuadrado, sería menos 1 por menos 1, es 1, ¿verdad? Ahora aquí tenemos 7 menos 4, que el valor real es 7, menos 4, que es el valor de la línea de estimación, sería 3. 3 al cuadrado, 9. Y por último tenemos esta, que es 2. El valor real menos 3 es menos 1. Y menos 1 al cuadrado vuelve a ser 1. Y la suma de estos nos da 11. Entonces, si se dan cuenta, aquí la mejor manera es teniendo un valor más pequeño. Entonces, aquí por medio del método de mínimos cuadrados podemos ver de que esta línea de estimación es mejor que esta de la izquierda, ¿sí? La de B es mejor que la de A, ¿sí? Así es como concluimos de que esta línea de estimación es mejor que la de A, ¿sí? Porque el número, al momento de hacer esto por mínimos cuadrados, el número es menor, el número que nos da, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende cómo lo hicimos por valor absoluto, el error por valor absoluto y el error por mínimos cuadrados? ¿Sí se entiende o lo volvemos a explicar? Ahí está Marlon, Janet también dice que sí, sí. Ya sí Sí, entendí, Inge. Todo bien. Ok, buenísimo. Gracias, jóvenes. ¿Verdad que está bastante sencillo? No, eh, no quise explicarlo con el libro porque ahí se complica un poco. Entonces aquí mejor les hice esta presentación y lo expliqué de esta manera. Entonces, a raíz de esto, vamos ahora a hacer nuestra ecuación. Esta ecuación que mirábamos al inicio, donde teníamos y igual a más bx, la vamos a hacer, pero con mínimos cuadrados, para tener una mejor línea de estimación, para encontrar una mejor línea de estimación. Entonces, tendríamos esto, que la pendiente de la recta de regresión de mejor ajuste, la pendiente B, ¿verdad? Es igual a esto, donde aquí, donde B es la pendiente, ¿verdad? X son los valores de la variable independiente, ¿sí? ¿Se recuerdan que dijimos que en el eje X iba a estar la variable independiente? Y son los valores de la variable dependiente. X con ¿qué es? Un símbolo aquí, una línea arriba, es la media de los valores de la variable independiente. Y Y con una línea arriba
es la media de los valores de la variable dependiente. Y n es el número de puntos total, o sea, es el número de datos que tenemos. ¿Sí? Muy importante esto de n, el número de datos que tenemos. A ver, alguien nos escribió aquí por el chat, dice Beatriz, la operación de error absoluto total entiendo que es una resta normal, sin operar los signos. No, Beatriz, mira, al final no es que no opere los signos, sino que recuérdese que el valor absoluto es el valor de la unidad, ¿sí? Entonces, si usted hace aquí un 7 menos 3, es 4, pero digamos que si usted tuviera aquí, por ejemplo, aquí está, un 2 menos 3, ¿qué valor le da? Esta resta, ¿qué valor le da? 2 menos 3 es menos 1. Pero como es un valor absoluto, entonces el valor absoluto lo que hace es, por decirlo así, quitarle el símbolo negativo y solo darle la unidad, el valor del resultado, ¿sí? Por eso es que acá ponemos 1. ¿Sí? No es que no opere los signos, porque si no opera los signos, imagínense aquí, no sé, no estaríamos haciendo la resta, ¿verdad? Sino que sí hace la resta, pero al final, aunque sea negativo, solo pone la magnitud del resultado, ¿sí? Que en este caso es 1, ¿sí? El valor absoluto. Pero si se da cuenta, sí hacemos la resta. Aquí 2 menos 3 es menos 1, pero como tiene el valor absoluto, solo ponemos la magnitud, no el signo. No sé si le queda claro, Beatriz. Ah, ok, buenísimo, buenísimo. Buena pregunta esa. Ok. Entonces, ¿se recuerdan que antes teníamos de que ver a la pendiente y la calculábamos por medio de los 2 puntos? Ahora B la vamos a calcular de esta manera, ¿sí? Donde tenemos toda la sumatoria de las multiplicaciones de los valores de X y Y. Tenemos N, que es la cantidad de puntos o la cantidad de datos que nos dan. Tenemos X, que es la media de los valores de la variable independiente, y Y con el símbolo, con la línea arriba, que es la media de de los valores de la variable dependiente. No se preocupen, ahorita vamos a verlo en un ejemplo, ¿sí? Ya vamos a verlo un poco más despacio en un ejemplo. Porque sí, yo entiendo que ahorita dicen, ¿y esto qué es? Y así como esta es la sumatoria, ¿sí? Este símbolo es de sumatoria. Y ahorita vamos a ver a qué le tenemos que hacer sumatoria, ¿verdad? En un ejemplo. Pero antes de ver eso, ¿se recuerdan que tenemos el valor de B? Y también tenemos el valor de A, ¿sí? Que es la ordenada de Y. Entonces, aquí tenemos que ya primero tenemos que encontrar B para resolver un problema, ¿verdad? Y luego tenemos que encontrar A, donde A nos dice que Y es, A va a ser igual a Y con una línea arriba, que es la media de los valores de la variable dependiente. B es esta B que ya encontramos, ¿sí? De la pendiente. Y X va a ser la media también de los valores de la variable independiente, ¿sí? Entonces, ¿se recuerdan de esta ecuación que teníamos que Y es igual a más BX? Bueno, entonces aquí ya tenemos cómo encontrar B y A, ¿sí? Entonces, ya con esto vamos a hacer el siguiente ejemplo, ¿sí? A ver, algún voluntario ahí que lea el ejemplo. Suponga que la directora del Departamento de Salubridad de Chapel Hill está interesada en la relación que existe entre la antigüedad de un camión de basura y los gastos anuales de reparación que debe esperar. Con el fin de determinar esta relación, la directora ha reunido información de 4 de los camiones de la ciudad. Ok, muchas gracias, Yancy. Okay. Entonces, aquí estamos hablando de que el departamento de salubridad de una ciudad, de un pueblito,
quiere encontrar, aquí es muy importante que ustedes analicen esto, la relación que existe entre la antigüedad de un camión de basura y los gastos anuales de reparación que debe esperar. Entonces quieren encontrar esa relación, ¿verdad? Y recaudaron estos datos que tenemos aquí en esta tabla. Aquí podemos ver que está el número del camión, ¿sí? La antigüedad del camión y los gastos de reparación durante el último año en cientos de dólares de cada uno de estos camiones, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante. Si dice aquí en cientos de dólares, entonces este que va a ser 7, lo tenemos que multiplicar por 100 al final, ¿verdad? Va a ser 700. Aquí para temas generales, perdón, para temas así que no nos cueste, en lugar de estar multiplicando todo por 700, 600, 400, lo ponen así. Pero estos son cientos, ¿sí? Hay que tener cuidado al final del problema cuando estemos sacando nuestras conclusiones con esto, ¿verdad? La antigüedad del camión en años, ahí sí es 5 años, 3 años, 3 años, 1 año, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien no entiende esto de los cientos de dólares? Sí se entiende esto que les acabo de mencionar en esta columna. Sí. Ok, buenísimo, gracias. Ok, entonces, quieren encontrar la relación y aquí ya nos dan las dos, en el enunciado, de hecho nos dice, aquí nos dan las dos variables. ¿Sí? Entonces nos dice, está interesada en la relación que existe entre la antigüedad del camión, ¿sí? La antigüedad y los gastos anuales de reparación. Entonces, ¿cuál va a ser la variable independiente y la variable dependiente? ¿Cuál va a depender de la otra? Correcto, así como nos pone ahí Gabriela en el chat. Muy buena lo que es su conjetura, muy buena y muy cierta, de que la reparación va a depender de la antigüedad de los años del carro, ¿verdad? O del camión, perdón. Entonces, la variable independiente va a ser la antigüedad, ¿sí? Y la variable dependiente, que es la que va a depender de la antigüedad del camión, van a ser los gastos de reparación. ¿Sí? Buenísimo ahí, Gabriel. Entonces, ¿alguien no entiende esto? ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? De hecho, aquí les ponen X y Y, ¿verdad? Para que se vayan ahí. Pero ya en un problema de examen ya no les voy a poner X y Y, ¿verdad? Ustedes van a tener que identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Entonces es muy importante este primer paso de identificar cada una de las variables. Bueno, primero tenemos que identificar las dos variables y luego identificar cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo hagan. Si lo hacen al revés, ya se fregó el problema, ¿sí? Y no es por meterles miedo, sino que es para que le den la importancia al asunto. Ok, buenísimo. Entonces, ya que tenemos de que la antigüedad es la variable independiente y los gastos son la variable dependiente, seguimos. Entonces, ahora recordemos que tenemos ya estas dos ecuaciones. De hecho, aquí me hizo falta la última, que es y igual a más bx, ¿verdad? Esa me hizo falta. Pero a lo que voy con esto es que recordemos de que primero calculamos b, sería la pendiente, y luego calculamos a, que es la ordenada de y. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a calcular esto? Primero tenemos que calcular b, y ya tenemos estos datos. ¿Sí? Ya tenemos estos datos. Entonces,
Aquí yo les pregunto, ¿se recuerdan que aquí tenemos una N? ¿Sí? N va a ser el número de puntos o el número de datos. ¿Cuál va a ser el valor de N en este problema? A ver, alguien pilas ahí, que me diga cuál es el valor de N. El número de camiones. Exacto, que tenemos aquí, ¿verdad? En estos datos. Exacto, Franklin. Igual Gabriela ahí nos dice que es 4, porque es la cantidad de datos que tenemos. Si tuviéramos aquí un 105, sería 5, ¿verdad? O si solo tuviéramos hasta 103, sería n igual a 3. Ok, buenísimo, sí se entiende. Ok, ¿qué otro dato tenemos que calcular? De ahí tenemos los valores de la variable independiente, que son X, que va a ser la antigüedad de los camiones, que es 5, 3, 3, 1. Ok, entonces hagamos algo. Vamos a ver un segundo. Bueno, estos los podemos poner. Va a ser en. Hagámoslo en Excel. Esta gráfica de estos. Un segundo, los copio. Sí, aquí lo tenemos. Un número del camión. Aquí lo pueden agrandar también. Antigüedad años, y gastos de reparación. Bueno, lo da el. Tenemos el 101, 102, 103, 104. El 101 dice que tiene 5 años de antigüedad. El otro tiene 3, el 102. El otro tiene 3 también. Y este tiene 1. Y en los gastos de reparación tenemos 7, serían 700 por lo de los cientos de dólares, ¿verdad? 7, 6, 4. Va. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Podemos hacer una pequeña gráfica con estos datos. Esto no nos sirve de mucho. Entonces, pero ¿qué pasa si yo hago esto? Aquí nos van a aparecer los gastos de hecho, tenemos los 4 datos, ¿verdad? Vamos a tener aquí, antigüedad en años, sería 5, y los gastos de reparación, 7. Este es el primer punto. Era antigüedad 3, y los gastos de reparación, 7 y 6. Sí, correcto. Entonces, sí, estamos bien. En la, en el eje, en el eje X tenemos los gastos perdón, la antigüedad, y en el eje Y tenemos los gastos de reparación. Aquí ustedes le pueden cambiar um, a ver si aparece.
Bueno, no perdamos tanto tiempo en esto. Entonces tendríamos un diagrama de dispersión de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si se dan cuenta, aquí no tiene mucho sentido. No tiene tanto sentido esto. Pero ahora vamos a encontrar la recta, esta recta eh, para seguir calculando más datos. Entonces, o para hacer una proyección para más adelante, ya cuando un carro tenga 6 años de antigüedad o 10 años de antigüedad, ¿cuánto va a ser lo de la reparación? Va a cambiar esto. Creo que aquí se mira mejor. Ok. Entonces, regresando a las fórmulas, tenemos que empezar a calcular B y A. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular B y A? Hacemos otra tabla. Es muy importante hacerla así a conciencia, ¿verdad? Donde tenemos la cantidad de camiones. Aquí ya dijimos que N va a ser igual a 4, ¿verdad? Tenemos la antigüedad, que es X, ¿sí? Es nuestra variable independiente. Entonces aquí ponemos 5, 3, 3, 1, ¿verdad? Si se dan cuenta son los mismos datos que tenemos acá. Y acá podemos hacer una sumatoria de X, que sería la suma de estos valores. 5 más 3, 8. 8 más 3, 11. 11 más 1, 12. Y tenemos los gastos de reparación, que sería la variable dependiente. Igual, ponemos los datos aquí. 7, 7, 6, 4. Entonces sería 7 más 7, 14. Más 6, 20. Más 4, 24. Hacemos esta sumatoria, ¿verdad? Luego, aquí vienen las dos claves para empezar ya a hacer la fórmula de B, ¿verdad? Porque aquí tenemos X por Y, ¿sí? Y X al cuadrado, aquí arriba, para B. Entonces, vamos a empezar a hacer X por Y. ¿Qué es lo que hacemos en cada una de estas? Multiplicamos la variable X por la variable Y. Entonces sería 5 por 7, 35. Ojo que tiene que ser en cada uno de los datos, o sea, ahí va relacionado con cada uno de los datos. No podemos multiplicar 5 por 4, ¿verdad? No, o sea, tiene que ser con cada uno de los datos que nos dan, ¿verdad? Y no podemos mezclar, ¿sí? Mezclar está mal. Entonces, 5 por 7, 35. 3 por 7, 21. Si se dan cuenta, sigo ahí la correlación de los datos. 3 por 6, 18. Eh, 3 por 6, 18 y 1 por 4, 4. Y también hacemos la sumatoria de estos resultados. Entonces, 35 más 21, 56. 56 más 18, ese sí está un poco más difícil. 56 más 18. 74. Buenísimo, gracias. 74. Y 74 más 4, 78. Entonces, si se dan cuenta, es clave hacer estas sumatorias que después nos van a servir. Luego tenemos la variable X, ¿sí? Que es la variable independiente al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué, Inge? ¿Y por qué encontramos X por Y y X al cuadrado? Como les decía, por esta fórmula. Aquí, si se dan cuenta, tenemos X al cuadrado y X por Y. Entonces, ahora vamos con X al cuadrado. Esta sería
¿Y a qué se refiere con X? A la variable independiente. Entonces, como dijimos de que la antigüedad es la variable independiente, vamos a elevar esta columna al cuadrado. Entonces sería 5 por 5, 25. 3 por 3, 9. 3 por 3, otra vez 9. 1 al cuadrado, 1. ¿Sí? ¿Por qué 3 por 3? Porque es 3 al cuadrado, ¿verdad? No se van a confundir con eso. Y luego hacemos nuestra sumatoria de x al cuadrado. ¿Sí? Aquí sería 25 más 9. 34. Gracias, Janet. 34. 34 más 9 sería 43. Más 1, 44. Buenísimo, ahí sigan participando. Eso me gusta. Ok, preguntas sobre esto. ¿Alguna pregunta? No, vamos bien. Sí, vamos bien. Ok, gracias, Jancy. Gracias ahí a todos los que todos los que comentan también. Ok, buenísimo. Vamos bien. Listo. Sí, Lizeth, la X es al cuadrado. Esta X. Entonces sería como, aquí ya solo pongo X, pero al final X va a ser nuestra variable independiente. Y dijimos que la variable independiente era la antigüedad en años de los camiones. Entonces aquí lo único que hago es elevar al cuadrado, ¿verdad? 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Es esta columna. ¿Sí? 3 por 3, que sería 3 al cuadrado, 9. No se vayan a querer pasar de listos. Y digamos que, como esta es la sumatoria esta, elevo 12 al cuadrado y ya me da esta sumatoria. No, así no es. ¿Sí? Así no es. Lo tienen que hacer así como lo acabamos de hacer, así como se los acabo de explicar, paso a paso. ¿Sí? Por favor. Si no, les va a dar otro valor, nada que ver. Va. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Se recuerdan qué letra era la que les dije que teníamos que calcular de primero? ¿B o A? B. B, ok, buenísimo, sí, así es. Pero para calcular B, tenemos que hacer un par de... Si se dan cuenta, aquí ya tenemos algunas cosas como esta sumatoria de X al cuadrado. Ya tenemos la sumatoria de X por Y, pero nos hace falta esto y esto, que son las medias, los valores de las medias, ¿verdad? Ahora lo vamos a calcular. Esa sería la media de X, ¿verdad? No es más que la sumatoria de X dividido N. Entonces aquí, a ver, alguien pilas ahí que me diga cuánto sería la media de X. 3. 3. Exacto, buenísimo, buenísimo. A todos los que participaron, buenísimo. Porque sería 12, es la sumatoria de X dividido 4, porque N es 4, habíamos dicho que es 4. Por eso es importante también calcular bien N. Y es 3. También tenemos que calcular la media de Y, que es nuestra variable dependiente, Y, ¿sí? Que estos son los gastos de reparación. Sería 6. Buenísimo, buenísimo. ¿Por qué? Porque tenemos la sumatoria de... Uy, aquí me apareció X. Aquí es la sumatoria de Y, jóvenes. Perdonen, si quieren de una vez lo vamos a arreglar, si no... No sé por qué me aparece. Sí, sería 24 dividido 6. Vamos a ver.
Voy a arreglar de una vez, ¿no? Cuando lo estén viendo. Vamos a poner aquí una Y. Inge, pero 24 dividido 6 da 4. Sí, buena. Es que es 24 dividido 4. Ajá, es que es 24 dividido 4. De hecho, aquí está mal el libro. Ahorita les... Sí, denme un segundo. Ahora lo corregimos. Eso significa que estamos despiertos en la clase. Sí, cabal, buenísimo, gracias. Eso me alegra bastante, créanme. Eh, denme un segundo. Se los arreglo, si no, después se me pasa el... Le voy a quitar la presentación, denme un minuto y lo arreglamos. Y solo es de arreglar el símbolo. Porque si no, después cuando estén viendo las notas, nos puede complicar ahí. Y solo me falta el otro. Ahí está, listo. Ahí estamos ya. Entonces, ahí le hice una pequeña corrección rapidito. Ok, ahí estamos. Ahí ya se mira bien, ¿verdad? Sí, Sí, Gracias, jóvenes. Buenísimo. Gracias a todos. Entonces, sería 24 dividido 4, 6, ¿verdad? Va. ¿Qué más tenemos que calcular? ¿Qué más nos hace falta para encontrar esta línea de estimación? Al final, esto es lo que deseamos encontrar, ¿verdad? La línea de estimación, que es Y igual a
más bx. Y ahora estamos encontrando inicialmente b. ¿Sí? Yo creo que ya tenemos todos los valores para encontrar b. A ver, alguien. Falta algo, creo que de una mediana al cuadrado. Creo que la mediana de x al cuadrado. La mediana de x al cuadrado. Vamos a ver. Sí. De hecho, si se da cuenta, la mediana de x ya la encontramos. Entonces, solo sería elevar ese valor al cuadrado. Y tenemos aquí n multiplicado por n. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, quiero que ustedes lo calculen antes de yo mostrarles ahí el resultado. Entonces, lo que necesito es que tomen un pantallazo de esto. Y luego, si quieren, lo que podemos hacer es, vamos a ver si les voy a poner en pantalla ahí la ecuación mejor, más rápido. Un segundo, ahora se las coloco. Miren. Entonces, ya tenemos esto, que es la sumatoria. Sí. La multiplicación de x y y, la sumatoria, que sería 78. Luego tenemos n, que es 4. La multiplicación del promedio de x y el promedio de y, que sería 3 y 6, ¿verdad? Luego esto dividido la sumatoria de x al cuadrado. Por eso es que calculamos este x al cuadrado, ¿verdad? Que sería 44. Menos n por la media al cuadrado. Solo sería 3 al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto, jóvenes? A ver. A ver, alguien pilas ahí, que me diga. Lisette dice que 9. Entonces B va a tener un valor de 9. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguien difiere de lo que dice Lisette? A ver, vamos a preguntar a alguien que no haya participado. Aura, ¿me escucha? Beatriz dice que 36. ¿Qué tal, Laura? Cuénteme, ¿cuánto le da B? Ay, todavía estoy viendo. Pilas, pues, pilas. Yo la espero aquí. Vamos a ver. Beatriz dice que 36. Lisette dice que 9. Recuérdense de hacer bien sus, digamos que cuando lo ingresen a la calculadora, dejar esto en un paréntesis, ¿verdad? Y esto en otro. ¿Sí? Porque si lo hacen junto, puede que lo tengan mal. Y de hecho yo les aconsejaría esta multiplicación hacerla también dentro de otro paréntesis, igual que esta. Entonces así va a ser más fácil. Ahí está. Andrés dice 0.75. Vamos a ver, vamos a sacar ahí una media. ¿Cuánto le dio Aura?
Pues si no estoy mal, 36. 36 también. Ok. A ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más le ha dado otro valor? Aparte de estos tres. Vamos a, ¿dónde voy a colocar? Voy a poner esto acá. ¿Cómo calculamos B? Recuerdan que tenemos esto, este que les dije que es 78, la sumatoria de X por Y, ¿verdad? Esta ya la habíamos calculado acá, es 78. Menos N, que es 4, pero hay que multiplicar ese 4 por la media de X, que sería 3, y la media de, de Y, que sería 6, ¿sí? Entonces, de primero, yo les aconsejo de que primero hagan esto, ¿sí? De hecho, ahí David y Ronald, su resultado es correcto, 0.75. Luego tenemos, en la fórmula tenemos la sumatoria de X al cuadrado, que sería 44, menos la multiplicación de N, que es 4, por la media de X, que ya la habíamos encontrado acá, ¿verdad? Que es, pero la media de X al cuadrado sería 3 por 3, 9. Por eso es que les pongo aquí 9. Entonces, tengan cuidado, jóvenes. Yo he visto que tienen todo esto bien, pero al momento de ejecutarlo, eh, lo ingresan mal a la calculadora y por eso es que le dan resultados distintos a 0.75, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito que hagan ustedes ahora? Necesito todos con su calculadora ahí, por favor, calculando esto, y quiero que les dé 0.75, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué quiero que lo calculen ustedes? Porque al momento de estar en el examen, imagínense ustedes ahorita, sí, es 0.75, pero aún no lo han hecho, aún no han tenido ese resultado. Y al momento de estar en el examen, no va a haber otra. O sea, puede que lo hagan bien, pueden que lo hagan mal. Entonces, mejor ahora que lo realicen ahora y que les dé el resultado correcto. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda de esta sustitución que hicimos? No, bueno. Entonces, importante, por favor, hagan el ejercicio. ¿Sí? Va, seguimos. Eh, ahora que nos toca, si ya tenemos B, nos toca calcular A, ¿verdad? Ahora les pongo la fórmula de A. En un segundo. Ya está. Esta es un poquito más sencilla, ¿sí? Pero si calculamos mal B, y aquí, si se dan cuenta, llevamos un B de 0.75. Si calculamos mal B, seguro que vamos a tener todo malo. Entonces, a ver, ¿cuánto les da A? Cuéntenme. Aquí sería A igual a la media de Y, que sería 6, menos B, que es 0.75 por la media de X, que sería 3. Me da 3.75. Correcto, gracias, Yancy. 3.75. Entonces los resultados deberían de ser así, ¿verdad? Recuérdense que primero se realizan las multiplicaciones y luego ya la suma y resta, ¿verdad? Sí, eso es algo muy importante a la hora de estar ejecutando estas fórmulas. ¿Sí? ¿Alguien le da otro número?
No, estamos bien. Ok, 3.75. Y luego, si se dan cuenta, ya tenemos A y B. Entonces, por último, tendríamos ya nuestra ecuación, que sería 3.75 más 0.75x, donde x va a ser la antigüedad del camión, ¿sí? Y y, que es la variable dependiente que queremos encontrar, va a ser el gasto de reparación en cientos de dólares. Ahí dice María, no logro operar para llegar al 0.75. Va, hagamos algo. ¿Listo? Mire, hagamos algo. De primero haga lo de arriba, lo del numerador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a multiplicar 4 por 3 por 6. ¿Sí? ¿Eso cuánto le da? Sí, así como dice Edran, también usa el orden de los paréntesis y con eso le va a funcionar. ¿Cuánto le da 4 por 3 por 6? 72. Va, entonces ahora a 78 le restamos ese 72. Nos da 6, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí arriba 6. Ahora hagamos abajo. 4 por 9, 36. Sí, ¿verdad? Sí le da 36, 4 por 9. Ok. Y ahora a 44 le restamos el 36. ¿Cuánto nos da? 8. Exacto. Entonces ahora dividimos 6 dividido 8. ¿Cuánto le da? Listo. Punto 75. Buenísimo. Ok. De nada. No hay problema. Mejor que lo opere ahora que después. Hágalo en ese orden en el que lo hicimos, por favor. Si no, le va a dar otro número y, como les digo, ya ahí puede que hayan hecho todo esto. Pero si no llegamos a esto, de nada sirve. A esto de aquí abajo, ¿verdad? Entonces ahora, como les estaba diciendo, ahora podemos calcular. Esta va a ser nuestra línea o nuestra ecuación de regresión o nuestra línea de estimación, ¿sí? Va a ser nuestra línea de estimación para calcular cualquier valor que nos quieran dar. Entonces, digamos que si tenemos un camión de 4 años, si se dan cuenta, aquí en los datos no teníamos ningún camión de 4 años. Entonces, utilizando esto, podríamos calcular los gastos que tendríamos con un camión de antigüedad 4 años. ¿Dónde sustituimos el 4? A ver, alguien, pilas ahí que me diga. ¿Dónde sustituimos el 4? En la X, Buenísimo. Perfecto. A ver, ¿cuánto les da? Sería 4 por 0.75. Eso les da. Ajá. 3. Eso les da 3. 4 por 0.75. Si ponemos el 4 acá, sería 3. Más los 3.75 nos da lo que dicen 6.75. 6.75. Buenísimo. Entonces, al final, si podemos esperar de que para un carro con 4 años de antigüedad, o un camión, perdón, con 4 años de antigüedad, el gasto anual va a ser de $675, ¿sí? En reparación. ¿Sí? Inge, pero si usted aquí dijo 6.75, ¿por qué 675? Recuérdense que en los valores que nos dan, aquí estamos hablando de cientos de dólares. Entonces, lo que les decía yo al inicio, aquí realmente debería de ser 700, ¿sí? Pero para hacerlo un poquito más sencillo, estos cálculos nos dicen 7, pero en cientos de dólares. Entonces, aquí serían 700, 700, 600, 400.
Entonces, otra cosa muy importante. Si digamos que para 3 años a un camión le dio 700 y a otro 600, entonces es normal, y para 5 le dio a otro camión con 5 años de antigüedad, le dio 700, este resultado que tenemos es bastante lógico, ¿verdad? Es bastante lógico porque está ahí dentro de la media, ¿sí? De $675, ¿sí? Importante para cuando ustedes estén resolviendo sus tareas, sus exámenes, no me lo dejen solo así en 6.75, sino que tienen que responder los gastos anuales de reparación esperados en un camión con 4 años de antigüedad son de $675. Por favor, ¿sí? Conste que lo estamos grabando. Y como les decía, si ustedes van a revisar los datos, sí está dentro, el resultado es lógico. ¿Qué hubiera pasado si ustedes al tener acá les da $1,000? Está muy fuera del rango, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que volver a revisar y ver qué pasó en nuestro cálculo de esta estimación. Dice Beatriz Inge, perdone, ¿por qué el 3 se multiplica por el 3.75? Se ya lo sustituyó. 3. No. Aquí tenemos 3.75 más 0.75 por 4. Entonces, esto es 3. Entonces, 3.75 más 3 sería 6.75. No sé si le queda clara, Beatriz. Es decir, en X vamos a sustituir los 4 años que nos pide aquí. Ya por último, si nos dice, mire, calcule cuánto vamos a gastar en reparación, cuánto se estima gastar en reparación con un camión de 4 años. Entonces ya solo sustituimos en la X el valor de 4 y como tenemos nuestra ecuación, ya solo operamos y listo. Si alguien me dijera, mire, calcule para 10 años de antigüedad, entonces en lugar del 4 ponemos 10 y ya operamos. Entendí, Listo. ingeniero. Ya entendí, gracias. Bueno, de nada. Buenísimo. Igual ahí Beatriz se nos adelantó a las preguntas. ¿Alguna pregunta? Bastante sencillo, ¿verdad? Si nos deja la tarea así, creo que no va a haber ningún problema. Ok, buenísimo. Entonces sí, de hecho la tarea 2 va a ser así. Va a ser así, yo se la subo. Igual, recuérdense, por favor, se los vuelvo a repetir, no me estén subiendo archivos, ¿sí? Por favor, no me estén subiendo archivos. Son los enlaces de sus Drive, por favor. Y habilítenlos, no los vayan a dejar en restringidos, ¿verdad? Si no, no los voy a poder revisar. Ok, ¿alguna otra pregunta antes de que terminemos? Vamos a parar la grabación.